¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Antes que nada les quiero agradecer porque nos siguen llegando mensajes de felicitaciones por nuestros 25 años. Hemos recibido muchísimos estos días. Así que bueno, gracias a todos, la verdad que estamos contentos, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a seguir, ya saben, festejando durante todo el año. No siempre un programa cumple 25 y un programa de cultura ni hablemos, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir pasando fragmentos de viejas notas que hemos hecho. Tenemos un archivo muy grande. Hoy mismo vamos a pasar una, ya se las voy a comentar. Pero vamos a empezar el programa. Les quiero comentar que si en este momento quieren ver a Rubén Schumacher o ver alguna obra de Rubén Schumacher, hay oportunidad por partida doble. Porque puede usted ir al Teatro Regio, por ejemplo, y encontrarse con la puesta de Enrique IV, segunda parte, dirigida por Rubén Schumacher. Esta obra se puso este año en Londres. Usted sabe que a raíz de las Olimpiadas se organizó en el Teatro El Globo, que es la réplica del viejo teatro donde ponía sus obras Shakespeare, un ciclo muy atractivo donde invitaron a elencos de todo el mundo a representar distintas obras de Shakespeare, cada uno en el idioma como las pone en su propio país. Y por la Argentina fue Enrique IV, la segunda parte de Enrique IV, dirigida por Rubén Schumacher. Esa misma representación se puede ver ahora en Buenos Aires, ya le digo, en el Teatro Regio. Y por el otro lado, el que quiera ver a Rubén Schumacher actor también puede hacerlo, porque está haciendo un monólogo realmente muy atractivo que se llama Escandinavia en su propio teatro, el Kafka. Así que por todo esto lo invitamos y con él empezamos el programa de hoy. Les cuento que está Diana Velesi también, pero ya vamos a hablar de Diana un poquito más adelante. Por lo pronto presentamos a Rubén Schumacher. Rubén Schumacher nació en Buenos Aires en 1951. Actualmente dirige Enrique IV de William Shakespeare, obra con la que se presentó en el histórico The Globe de Londres. Además protagoniza Escandinavia, espectáculo con el cual vuelve a la actuación luego de 10 años. Bueno, un momento muy especial para Rubén Schumacher. Estás en dos teatros simultáneamente, dirigiendo en uno y actuando en el otro, Rubén, ¿no? Sí, exactamente. Estoy haciendo Enrique IV, segunda parte de Shakespeare. En el Teatro Regio. Regio y Escandinavia de Lautaro Vilo, con dirección de Lautaro Vilo y de mí, en el que yo actúo. Bueno, vamos a hablar de las dos. Vamos a empezar por Escandinavia, porque Escandinavia es un proyecto que surgió desde Londres. En Londres hay un lugar maravilloso, que es el Teatro El Globo, que es la réplica del teatro original donde se representaban las obras de Shakespeare. Y que se representan actualmente obras ahí. Es el que aparece en la película Shakespeare enamorado, exactamente, ¿no es cierto? exactamente. Es ese teatro. Digamos, el de Shakespeare está basado en el del Globo, no es exactamente. No es exactamente, es en estudio, pero está ahí exactamente igual. Sí. Y bueno, organizaron un festival que fue en mayo, junio de este año, que invitaron a elencos de todo el mundo a poner obras de Shakespeare. Y de la Argentina fue invitado Rubén Schumacher. Exactamente. Y me llegó en abril del año pasado una invitación de la organización de The Globe para decirme si no quería dirigir el Enrique IV, la segunda parte. Ellos eligieron el texto. Ellos eligieron el texto. Tiene un motivo. Yo me enteré después de haber hecho la obra. Eso me gusta que lo hablemos también, ¿no? Después lo vamos a hablar. Sí, y bueno, y para mí fue impresionante porque no tenía previsto ni ir a Londres, ni trabajar en el Globe, ni dirigir esa obra. Claro. ¿No? Pero una cosa fantástica. Y fue fantástico, sí. Pero además actuaste ahí. Sí, en la versión de Londres yo actué, me di el gusto de actuar porque ya venía embalado de Escandinavia y que ya me había vuelto el bichito de la actuación. Y de alguna manera también dije, bueno, nadie me va a llamar a trabajar en The Globe. Claro, mejor que me poder llame yo pararse mismo. en ese escenario. Y además yo abría la obra también, ¿no? Era el rumor, con lo cual introducía de alguna manera el espectáculo. Ese espectáculo es el que se está dando ahora acá en Buenos Aires, en el Teatro Regio. Yo lo vi y supongo que con muchos cambios, porque por las características del Teatro El Globo de Londres tiene que haber sido diferente. ¿Por qué no contás un poco? El cambio básicamente es que el Teatro El Globo es un teatro que tiene una construcción que remeda de alguna manera a los viejos teatros isabelinos. Pero claro. Y que tiene una belleza formal increíble y unos colores increíbles. Pero ahí no hay escenografías, por ejemplo, es todo abierto. Es todo abierto, no hay escenografías, a veces se pone algún detalle, yo
no usé nada. Yo trabajé exactamente con el vacío que me dejaba el espacio. Por lo que yo vi, yo conozco ese teatro, estuve visitándolo, digo, el público, la mayoría del público, digamos, la parte más popular, están parados. Exactamente, ahí. Las entradas más baratas, que son de 5 libras. Sí, 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 después hay palcos. Hay palcos donde la gente puede estar sentada y bajo techo, la gente... claro, eso es abierto. Es ¿no? abierto. ¿Y si llueve? Y de hecho, la primera función que nosotros hicimos, la hicimos bajo la lluvia, parte de la función fue bajo la lluvia, lo cual era muy impresionante porque cuando salí a actuar escuchaba el tic-tic de la lluvia cayendo sobre las capotitas que tenía la gente. Estaban todos con capotas. Claro, y la gente se quedaba. Absolutamente. Es un público que no se mueve por la lluvia, al contrario, no suspende, no evita. ¿Quiénes son? ¿Son ingleses? Son ingleses. Los ingleses tienen una pasión por el teatro. Ahora, ustedes la hicieron en castellano. Nosotros en castellano. Cada país invitado lo hizo en su exactamente, idioma. Era impresionante, ¿no? Digamos, esta cuestión de donde ellos, de alguna manera, el proyecto es muy bueno porque cedieron su autor nacional, quizá a raíz de las Olimpiadas, a que fuera hecho por entre no sé cuántos, sí, pero 36 países diferentes. Su autor nacional, pero es un autor universal. Sí, ellos solo se reservaron el Enrique V. Para ellos. En inglés, sí. Ahora, ¿qué pasó? Enrique IV, segunda parte. La primera parte decían los mexicanos. Los mexicanos, exactamente. ¿Y por qué decís, yo sospecho, por qué nos dieron a nosotros este texto? No, ellos dicen en principio que los Enrique IV, primera y segunda parte, y el Enrique VIII se lo dieron a gente de habla española por el espíritu festivo, básicamente. Yo creo que después me enteré finalmente que ellos buscaron espectáculos que ya hubieran estado hechos, que fueran allá, digamos, no todos fueron estrenos. Ajá. Hubo bastantes estrenos allí, pero no todos. Pero donde más problemas tenían eran en las obras históricas, porque las obras históricas, desde el Rey Juan hasta, sacando a Ricardo III, hasta la tercera parte de Enrique VI, digamos, son obras que prácticamente no se hacen en el resto del mundo, salvo en Inglaterra. Entonces, Enrique IV no es una obra que se haga fuera de Inglaterra con mucha frecuencia, que diría casi nunca. Entonces, eso fue comisionado prácticamente, pero no lo dijeron. Claro, eso no te lo avisaron. Eso no lo avisaron, ¿no? Vos por ahí hubieras elegido otro texto. Yo hubiera elegido seguramente alguna de las obras narrativas, no sé, Cuento de Invierno, Chimbelino, digo, para no pensar en las más grandes. En los clásicos más, claro. Ya hice Sueño de una noche de verano, hice Rey Lear. Hiciste Rey Lear, claro, cómo no. Claro. Ahora digo, muchísimas cosas, por ejemplo, leí por algún lado que vos decías, en Inglaterra admiran la figura de Enrique IV, que fue Enrique V. Enrique ¿no? V, en realidad. En realidad Enrique V. Claro. Y nosotros lo vemos como un imperialista, o sea, eso está en la apuesta. Eso está en la apuesta. Es tu visión, es la visión desde acá. Eso fue lo que un poco les impresionó a los ingleses, porque ellos tienen adoración por Enrique V, esta especie de rey tarambana, un poquito corrupto, que luego se regenera y pasa a ser un buen rey que conquista Francia. Sí. Y eso es lo que ellos admiran, que haya conquistado Francia. Y para nosotros eso tiene otro sentido, somos argentinos, ellos vinieron, tenemos la guerra de Malvinas de por medio, las invasiones inglesas, o sea, hay una historia diferente. Enrique V no puede ser un héroe de los niños como para ellos lo es. Claro. ¿No? Y este tema de Malvinas y demás se cruzó en todo esto. Sí, en el medio estábamos en el medio de los ensayos y prácticamente llegando a Inglaterra cuando fue la discusión entre Cameron y Alicia Castro. Y la embajadora. La embajadora. Claro. Con lo cual no era... Un momento como para ir a pararse ahí a hacer la... En un momento pensamos que nos iban a golpear porque el momento de la hora cuando salimos con las banderitas inglesas, que es un chiste, pero a la vez es una imagen muy fuerte. Los que vean el espectáculo se van a dar cuenta cuando aparecen esas banderitas, porque además estaba por celebrar el jubileo de la reina, con lo cual todo el mundo estaba con la banderita en la mano. O sea, fue como meternos con sus íconos. En realidad, la Inglaterra que aparece ahí en nuestra versión es la Inglaterra que podemos alucinar los argentinos desde acá, no tratando de hacer una obra de época. ¿Y qué pasó? ¿Aplaudieron? No, el aplauso fue extraordinario. Y la gente que estuvo presente le gustó muchísimo y de verdad fue una de las cosas más emocionantes que viví en mi vida. De hecho, recuerdo que terminó el primer día y nos abrazamos con Horacio Peña, que hace un trabajo extraordinario como Falstaff. Así es, llorando. hace el papel de Falstaff. Llorando, y yo creo que no lloraba en el teatro. Claro, hace muchos años. Hacía muchos años que no lloraba. Que tiene que ser muy emocionante. Porque es muy fuerte ver a toda esa gente aplaudiendo y uno está en ese lugar. Ahora, la apuesta
A ver, ¿en qué época, vos en qué época le hiciste transcurrir? No, porque hay como hay una ambigüedad. Los trajes, por ejemplo, son actuales de algunos, otros no. Sí, hay una especie de juego sobre el anacronismo del vestuario, ¿no? Que es donde es la imagen visual. Sí. Más pregnante porque no hay escenografía siquiera aquí, o sea, de alguna manera jugar, que es lo que increíblemente permite Shakespeare, que es como, no necesita exactamente una marca de época, sino claro, con que se entienda más o menos quién es ese que está ahí. Entonces, no sé, Miss Quickly, que habitualmente es la posadera, bueno, es una señora un poquito punk, ¿no? Claro, pero un punk a la manera de los bien de los 70, ¿no? Ni siquiera algo, o sea, está hay como una mezcla, hay una especie de mezcla. Y con, ¿no? Con la lengua, con la traducción. Y la traducción fue nuevamente un trabajo como el que hicimos con Lautaro Vilo para Rey Lear. Él hizo la primera traducción en inglés, yo no tenía tiempo para meterme con la traducción del inglés, aunque en la anterior lo hicimos. Y luego hicimos sí la versión, y la versión es absolutamente respetuosa, el original, está peinada, está lo que llamamos en la jerga, pero no están quitados ni episodios, ni ¿Y qué quiere decir peinar entonces? Peinar en teatro quiere decir cuando uno un largo párrafo lo deja un poco más corto. Ajá. O sea, como pero no quitas escenas. No se quitan escenas ni personajes. Sí. No. Lo cual hoy es necesaria esa limpieza, digamos, con los clásicos. Esto en Shakespeare, diría, lo hace todo el mundo, aún los ingleses, porque es imposible representar, las obras son larguísimas, son de espectáculos de 4, 5, 6 horas. Ya no estamos habituados, y hay mucha información que hoy el espectador recibe más rápidamente. Son obras, las obras de Shakespeare, que están pensadas para un público disperso. Un público que habla, que toma. Por lo tanto, hay reiteraciones de información. Claro, así eran las representaciones ahí en el Teatro del Globo, claro. Entonces, hoy el espectador es un espectador que está quieto y sentado, es la más de las veces. Bueno. Come caramelos, habla por teléfono, come choclos, pero digamos, hace ruidos. Pero en general, como que manda la costumbre manda mensaje de texto, dice, hola, estoy en el teatro, no te puedo hablar ahora. Pero y te prende la lucecita. Habla bajo porque sabe que no puede estar hablando. En el viejo teatro isabelino gritaban se gritaban de un lado al otro. Entonces, la reiteración de la información, que no es exactamente igual porque era un poeta en definitiva, pero de alguna manera narrativamente es una reiteración. Entonces, todas esas cosas se pueden quitar. En esta obra en particular es interesante porque está llena de referencias, si se quiere, costumbristas, de una época que hoy es indescifrable, o sea, porque eran chistes para la época y para el momento. Porque además es una obra rarísima, porque durante un rato largo no pasa nada. Claro. No pasa nada. Es como si fuera... Te enojaste medio con esa obra. Dijiste, yo me enojé. Se nota eso. Sí. Pero la domé también. Al final la termino domando. Pero es muy interesante para un director no hacer solamente lo que a uno le gusta, sino sobre todo pensando que es Shakespeare, no estoy haciendo una obra de Morondanga, ¿no? Claro. Entonces meterse con ese materiales y salir con vida, que eso es lo más importante, me pareció que estaba muy bien hacerlo. ¿Cuánto tiempo te dieron para prepararlo? Desde que te encargaron esto hasta que se puso ahí en mayo, junio, creo que en fue. realidad me dieron un año aproximadamente. Ajá, pero no tuve ese año de verdad, porque en los tiempos, digamos, todo el proyecto yo tuve que hacerlo y lo sigo todavía hasta que se termina de arreglar ciertas cuentas de manera gratuita, con lo cual yo no podía disponer de toda la gente. Yo el elenco lo dispuse 2 meses antes, antes de viajar. La versión con Lautaro la trabajamos 4 meses antes. Pero era una producción de allá de Inglaterra, supongo. No, ellos compraban las funciones. Pero mientras tanto había que producir. La producción la hice yo. Claro, todavía soy el productor. Todavía estás tratando de que cierren los números. De que la producción termine siendo del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, ahora con el Teatro Regio. Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de Escandinavia antes de que se nos termine el tiempo. Escandinavia está en el Teatro de Rubén Schumacher, en el Kafka, en la calle Lambaré, y es un monólogo de un hombre que ha muerto su pareja, y es todo lo que voy a contar. Yo lo recomiendo mucho, realmente me pareció muy bien hecho y muy conmovedor, y aparte hacía 10 años que no actuaba, salvo esta experiencia en Londres. No, esto lo estrené antes de haber ido a Londres. Hacía 10 años que no actuaba en teatro, había hecho una película, Mentiras Piadosas, de Diego Sabanés con Marilu Marini. La de Marilu Marini, la película basada en los cuentos de Cortázar. Sí. Había hecho un programa de televisión y nada más.
Pero es diferente lo que pasa en el cine o en la televisión que en el teatro. En el teatro hay esa cuestión de que empieza y nadie va a decir corten, ¿no? que tiene el cine o la televisión. Yo te pregunto esto no porque se mete en episodios de la vida personal en este monólogo. No es que nos vamos a meter con ningún tema personal, pero digo, he leído que vos tuviste la necesidad de hacer eso y de volver a actuar a raíz de pérdidas personales. Sí, yo tuve una seguidilla de pérdidas personales que empezó con mi pareja, luego mi padre a los 2 meses, luego una tía muy importante para mí, la enfermedad de mi hermana Perla que vive en México, que murió, y luego mi madre. Entonces fue una especie de cosa muy difícil que a mí me costaba, a pesar de que trabajaba, me costaba sentir que tenía cuerpo. Entonces yo, a pesar de mi análisis, a pesar de ver, a pesar de pensar y todas las cuestiones acerca de la muerte, lo cierto es que me di cuenta que la única manera que sentía que podía llegar a salir era haciendo un espectáculo, que para eso sirve el arte, para exorcizar. No para hacer una catarsis, sino para exorcizar algo. Entonces, cuando salió la posibilidad de hacer un espectáculo, que en realidad nos lo comisionó México, ¿no? Porque se puso primero en México. Sí, ¿cierto? sí, yo lo estrené en México, lo cual era muy interesante porque en México, a pesar que mi familia, mi hermana vivía allí, estaba con mi familia, yo no soy conocido en México, por lo tanto nadie sabía de mi historia personal, lo cual fue muy interesante hablar de una obra, hacer una obra sobre, de alguna manera, sobre el amor, porque la gente a veces le da miedo porque dice, bueno, un hombre pierde a su pareja, entonces creen que es una obra terrible. En realidad es una obra sobre el amor, ¿no? Y que tiene humor. Y que, exactamente, que tiene un pasaje entre lo doloroso y el humor todo el tiempo. De alguna manera es como si fuera un grotesco argentino, no a la manera de Discépolo, pero suavizado, más cercano a cómo puede ser el grotesco que plantea Griselda, ¿no? En un texto muy refinado, muy poético, sin que haya una sola frase poética, porque precisamente lo que está hablando es de los mandatos del amor. Y yo lo que sentí en la necesidad de actuar de nuevo fue que la obra me reconstituía y me volvía visible. Y porque, bueno, la gente me tenía que mirar, ¿no? Seguro. Y de hecho fue así porque me produjo un efecto diría que hasta curativo, pero principalmente porque creo que estamos haciendo un muy buen espectáculo de teatro. Creo que el mejor halago que yo recibí fue, teatro. Claro. Dijo una persona de 17 años, y a mí me impresionó mucho porque dije, qué bueno, ¿no? Se puede percibir eso, que estamos haciendo teatro. El que quiera verla está en el Teatro El Kafka, en la calle Lambaré. 866. Y los viernes y sábados a las 9 de la noche. Viernes y sábados a las 9. Y Enrique IV está en el Teatro Regio en Córdoba al 6000, cuando también los fines de semana. 6000 está jueves, viernes y sábados a las 8:30, y los domingos, ojo, a las 7:30. Los domingos 7:30. Ahí dirige Rubén Schumacher. En cambio, en Escandinavia actúa. Muchas gracias por haber venido, Rubén. Muchas Me alegro gracias. que estés acá como siempre. Muchas gracias. Enseguida volvemos, no se vaya.